Buenas noches. Agradecerle a Haroldo y al equipo de Voces del Fénix, primero por invitarme a contribuir en el número y después por invitarme a estar en esta presentación que yo pensé que era mañana, y entonces al mismo tiempo debo de estar en otra presentación a la misma hora, con lo cual la cosa se complicó. Yo he estudiado durante muchísimos años la genealogía de la arquitectura financiera internacional desde mediados del siglo XIX, para tener una idea de cómo cambia la arquitectura en el tiempo y por qué. Entonces, tengo un trabajo grande que salió publicado en México, salió publicado en México y Madrid y Buenos Aires hacia finales de este año, que se llama La arquitectura financiera internacional, una genealogía. Un capítulo de esos trata sobre el Fondo Monetario. Tenía tantos materiales que mi editor del instituto me dijo: oye, ¿por qué nos hacemos de esto un breviario? Y entonces hice un breviario. El breviario salió en 5.000 ejemplares eventualmente, y entonces me dijeron: hagamos una segunda edición. Y dije: bueno, pues hicimos la segunda edición y apareció Ever Ostro, Capital Intelectual, que llegó por México y me dijo: oye, ¿por qué no hacemos una tercera edición y le haces una actualizada? Y tenemos entonces una visión panorámica del Fondo Monetario desde el principio, cosa que hice. Entonces me he convertido en una especie de historiador de las ideas del fondo desde 1932, o sea, más o menos 10 años antes de que se discutiera la fundación del fondo. Porque el fondo finalmente deriva de las discusiones sobre fondos de estabilización monetarios, que fue una idea de Keynes con relación a la libra esterlina, cuando se hizo el Tratado de Ottawa de 1932, y que fue copiado por White en 1934 para el dólar, excepto que en Estados Unidos White y Roosevelt, que la vio, dijeron: si nosotros ponemos esto estable y lo referimos al oro, por un lado desaparecemos el mercado de oro y por el otro convertimos al dólar como si fuera oro, en lo que fue la estrategia para colocar al dólar como la moneda de curso forzoso internacional. Esto es una idea brillante, y por supuesto en el año 45 acabaron con la sola esterlina, ¿no? Este inicio del fondo nos llevó a un segundo momento, que fue el momento del 44-71, como estabilizador de las balanzas de pago tipos de cambio fijo. Después el fondo se convirtió en una especie de cobrador, y después se desprestigió severamente. Ya estamos hablando ahí de principios del siglo XXI. El fondo se descalabró entre los errores en Tailandia y los errores en la Argentina. El fondo se desacreditó. Y bueno, ya desacreditado, se redujo el personal, en fin, parecía que el fondo estaba en extinción. Cuando vino la crisis que comenzó en agosto del 7, y Bush en noviembre del 8 dice: tenemos que repotenciar el fondo. Necesitamos un bombero que apague incendios. Qué mejor bombero que el que hemos tenido todo el tiempo. Yo pensé: le están dando a un pirómano la manguera, van a crear más crisis de las que van a pagar, pero bueno, así fue. Y le inyectaron, y esta es la parte más complicada, una línea de crédito bilateral del gobierno americano al fondo por $400.000 millones. Con lo cual el fondo dejó de ser un fondo multilateral y se convirtió en un fondo, en un broker, es un intermediario entre esta línea de crédito del gobierno americano y quien tome prestado. Pero tras cuernos palos, porque hacen este cambio, y justo en toda la etapa esta que va de principios del siglo
hasta hace pocos años, tuvieron una sucesión de directores ejecutivos, por decirlo menos, poco afortunada. Es decir, tienes un delincuente que acaba en la cárcel por el caso de Bankia, y tienes a otro que es un incontinente sexual que acaba metido en un problema de prostitución. Y Strauss-Kahn es un hombre muy inteligente y tenía ideas muy interesantes para tratar de resolver los problemas de Grecia. Pero en cualquier caso, el fondo, si ya venía por un mal camino, fue por un peor camino. O sea, tus directores ejecutivos acaban en la cárcel y después de que ya te desprestigiaste en unos cuantos países, digamos, la imagen pública es fatal. Es en ese marco que le inyectan el dinero y es en ese marco que viene el cambio por Lagarde, y Lagarde es electa directora ejecutiva para intentar sacar al fondo del hoyo, que es donde están, tratando de sacar al fondo del hoyo. Al otro lado de esto, tenemos una complejización del problema internacional. La crisis de agosto del 7, que comenzó como un proceso, continúa. El proceso continúa. Las tasas de crecimiento en Europa son muy bajas. Hay un problema de deflación. La inflación en Estados Unidos es 0.2. Es decir, hay un problema de deflación en el mundo desarrollado. Hay un problema de falta de crecimiento, con la excepción de Estados Unidos, que crece un poquito, 2 punto algo. Hay un problema con la política monetaria. Siempre se nos dijo, ¿no?, expandes el dinero, suben los precios. Ahora han expandido el dinero y los precios no suben. Pero además, se decía, tú animas el crecimiento económico y la inflación te va a acompañar, ¿no? Y fue la gran crítica al keynesianismo. Había estancamiento con la inflación. Bueno, ahora hay deflación con un poco de crecimiento en Estados Unidos. ¿Y eso cómo se condice? No sé cómo se condice. Pero hay mucha crítica sobre el tema teórico. Las teorías no están respondiendo a los problemas que estamos enfrentando. Y quizás donde eso se nota más es en las proyecciones. Las proyecciones, todos sabemos que hacer proyecciones es augurar, ¿no? O sea, tú supones una serie de cosas, y luego será lo que Dios quiera. Algún día miras para atrás y dices, qué ocurrente fui. Pero bueno, si la proyección no tiene alcances políticos, no importa, pero si la proyección va a determinar las políticas del G20, entonces importa todo, porque es en torno a esas proyecciones que se van a tomar las decisiones. Y lo que ha venido pasando en por lo menos los últimos 5 años, voy a hacer el ejercicio para jalarlo 10 años para ver cuándo fue que comenzó a pasar. Lo que ha venido pasando es que hay una disonancia muy grande entre las proyecciones iniciales de crecimiento que hace el fondo en octubre y la primera revisión que hace el fondo en enero sobre esas proyecciones. El fondo, para la primera, inmediatamente después de la reunión anual de septiembre, saca la primera proyección sobre cómo va a ser la economía el año siguiente. Y es con esa primera proyección que el G20 se reúne. La segunda, el ajuste, se hace para la siguiente reunión del G20. Lo que hemos encontrado es que para 189 países, el promedio de error entre la primera proyección y la segunda proyección excede 50%. Entonces, digamos, en un mundo donde entre 3 y 5% de error es lo que se acostumbra, ajustes de 50% es dramático, ¿no?
Y si lo miras con seriedad, no es estupidez, es incomprensión. O sea, tenemos un problema de comprensión de qué es lo que nos está pasando en la economía mundial, y es a partir del problema de la incomprensión de lo que pasa con la economía mundial que se hacen proyecciones que no encajan por ninguna parte. Y no he hecho el ejercicio todavía con la última, porque ajustan 4 veces, ¿no? Hacen la primera proyección, el primer ajuste en enero, el siguiente ajuste lo hacen en marzo y el último ajuste lo hacen en junio. Ya cuando ajustan en junio, ya saben más o menos exactamente qué va a pasar en diciembre. Solamente he hecho octubre, enero, y para 5 años. Del 11 al 15. Y me salen estos inmensos márgenes iniciales de error. Entonces, yo creo que hay un problema de comprensión múltiple. Hay un problema de incomprensión sobre qué le pasa a China, por ejemplo. Si leyéramos lo que le pasa a China como una consecuencia de una baja del consumo en Europa, en su conjunto, en Estados Unidos y en Japón, una baja en las tasas de crecimiento del consumo, y entendiéramos que a resultas de esta baja del crecimiento del consumo tenemos una baja en la demanda final de productos chinos de parte de Europa, Estados Unidos y Japón, quizás podríamos entender que las exportaciones chinas han bajado. Y quizás, si entendiéramos esa baja del consumo en las economías maduras, podríamos suponer que eso tiene algún tipo de impacto sobre el precio final de las materias primas que junto con las tasas de interés tienen una trayectoria de precios descendente y una trayectoria de precios muy dramática en los últimos 20 años. De lo que hemos visto a partir del año 2000, o 16 años, es una especie de crecimiento brutal de precios, unas caídas marcadas, luego unos auges descomunales con unas caídas marcadas. Y la única explicación dada es China. Y no es China, pues. No es China. China es una parte de la explicación, pero hay componentes más complicados. O sea, en el tema de precios de materias primas, tienes el tema de la demanda final, pero tienes un tema de especulación con activos financieros, con contratos de futuro, que está claramente determinado por la tasa de interés. Entonces hay un triple arbitraje que se hace con las tasas de interés cero, que lleva a modificaciones en los precios de los commodities, así como a modificaciones en los precios de las acciones en las bolsas de valores y los tipos de cambio. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con nada, no tiene nada que ver con China, ciertamente. El efecto de no entender qué es lo que está pasando también nos impide proponer. Y parte de las autocríticas, es decir, el fondo se ha convertido, a mí me hace gracia, pero se ha convertido en una institución de meas culpas. Todo el tiempo comienzan a aparecer artículos constantemente de gente de la Oficina de Investigaciones que dice los cálculos que hicimos sobre el multiplicador fiscal, que son los que hemos utilizado los últimos, no sé, por 30 años, estaban equivocados. Cuando Blanchard dijo eso, yo dije, uy, entonces ahora corrigen el cálculo, ya no es 1.8, se dan cuenta que es en realidad 0.7 y cambian las políticas fiscales. Te diste cuenta, corriges. Y entonces nos tropezamos con rigideces institucionales que tienen que ver con la política. Hay cosas
que el fondo critica de sí mismas, y todos ustedes seguramente han visto el informe de Isabel Mateo y Lago sobre Argentina, publicado en el 2004 de la Oficina de Investigaciones, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario, que es un informe lapidario. Y cuando tú ves un informe lapidario, esperas, bueno, vamos a ver el cambio, ¿no? Entonces, ese fue el primer informe realmente brutal de cómo se equivocaron. Y después salió el del multiplicador fiscal de Blanchard, y después han salido otro montón. Pero nada cambia. ¿Por qué no cambia? No cambia, uno, porque yo creo que hay un tema de dogma. Y digo creo porque no tengo otra manera de entender de por qué la rigidez. Pues normalmente, en 150 años, cuando las instituciones llegan a su límite de manejo de la realidad, se transforman. El Banco de Pagos Internacionales se transformó. Nadie hoy día considera el Banco de Pagos Internacionales un banco de pagos internacionales. Todos lo consideramos un centro de investigaciones, hace regulaciones, el Tratado de Basilea. Banco de pagos internacionales hoy, nunca más. Y así, ¿no? Pero entonces, si la institución no logra entender qué pasa, se critica y tiene un mandato que es fatal. Tiene un mandato del Tesoro. El Tesoro americano, que es el que tiene el poder de veto, dice, esto no cambia. Entonces, si quieren cambiar lo que sea, no pueden cambiar lo que sea. Y allí, lo que estamos viendo, y lo vamos a ver en Argentina, desgraciosamente, lo vamos a ver cuando venga la visita de artículo 4, vamos a ver si logran hacer un diagnóstico un poquito alejado del dogma. Es decir, ¿cuántos grados pueden ellos distanciarse de su dogma, reconociendo los errores que han cometido y dándose cuenta que hay un problema teórico? El problema teórico está claro. O sea, si tú no puedes proyectar, es porque no entiendes. Ahí estamos clarísimos. Pero si tú no puedes proyectar porque no entiendes, tienes que darte cuenta de eso y ser capaz de decir, bueno, en ese marco podemos hacer esto y esto, y no podemos hacer esto y lo otro, ¿no? O sea, tienes algún grados de libertad, pues. Y yo quiero ver cómo va a ser eso. Eso vamos a ver cómo va a ser, lo vamos a ver acá. Y yo creo que en este marco de lo que acabo de decir, la nueva dirección ejecutiva está haciendo un esfuerzo por tomar distancia de posturas previas, y por eso fue tan enérgica en insistir en la incorporación de China al Consejo Directivo con un nivel de votación proporcional, más proporcional al tamaño de su Producto Interno multiplicado por el peso del comercio, y también insistió mucho en la incorporación de China del yuan al derecho especial de giro. Esos cambios son cambios de esta dirección ejecutiva. Y eso cambia la correlación de fuerzas adentro del fondo, y eso debería, en un mundo normal, llevar a algún tipo de cambios institucionales. Pero insisto, tienen el problema del dogma, por un lado, y tienen el problema del tesoro, por otro. Entonces, ¿cuánto en el espacio que se abre por las críticas y por las reformas que están ocurriendo, tienen topes, y ese margen vamos a verlo plasmado en los tipos de políticas que recomienden. Cuando Lagarde intervino en Europa con Grecia y dijo hay que reducir la tensión fiscal, el ajuste fiscal del griego, fue la Comisión Europea la que dijo de ninguna manera. Y fue la primera vez que dije, mira tú
que el fondo ahora se está convirtiendo en el bueno de la película. Los malos son los de la Comisión Europea, los buenos son estos. Los pésimos son los del Banco Central Europeo, que son horribles, son de una ortodoxia brutal. Veamos a ver qué dicen acá, pero en todo caso, y yo sé que cuando digo esto estoy abriendo una gigantesca interrogante, yo creo que estamos frente a un fondo que no es el fondo de 1990, ni muchísimo menos el fondo de 1976. Estamos ante un fondo que ha sido severamente apaleado, severamente criticado, rescatado del basurero por la historia y que está funcionando como broker de una línea de crédito de un país. Es otro animal, es otra institución, y es una institución y que además ahora tiene a China y a un montón de países emergentes con muchísimo más peso de lo que tenía hace 2 años. Entonces, es una institución que está en un proceso, yo no sé si de cambio hacia la extinción o de cambio hacia una renovación, pero en todo caso es un animal diferente. Por último, estamos viendo una crisis del multilateralismo surgida del cambio de los pesos de las economías grandes. En las 7 economías más grandes por tamaño de Producto Bruto medido en PPP, queda un país europeo que es Alemania. Eso cambia todo. O sea, está Estados Unidos, Japón, Alemania, y después están los BRICS. Eso cambia todo. Porque los que siempre decidieron, por definición, eran los del G7, pero ahora resulta que 4 de los 7 ya no son parte de los 7. Entonces, los nuevos grandes no son los viejos grandes. Y por eso el G20, que si lo miran desde el lado financiero, en realidad el G20 es la reunión de los grandes deudores del mundo, que son los países europeos, más Estados Unidos y Japón, con los grandes acreedores del mundo, que son los países que tienen altos niveles de reservas. Eso es el G20. Pero eso es una arquitectura diferente, ¿no? Eso no es la arquitectura a la que estamos acostumbrados. Eso es un mundo donde los deudores están poniendo las reglas y le están diciendo a los acreedores cómo creen ellos que tiene que ser el mundo. Bueno, vamos a ver cuánto rato dura eso y cuánto rato los acreedores piensan que eso es lo correcto. Esa dinámica está llevando a una privatización de la gobernanza. El multilateralismo entra en crisis porque los que eran grandes ya no lo son, y se suelta, hay una tendencia a soltar lo que tiene que ver con lo internacional y convertirlo en lo global, que tiene que ver con mercados. Y ahí entran a jugar como nuevos reguladores los fondos buitres, comienzan a jugar como nuevos reguladores las calificadoras de riesgo, comienzan a jugar como nuevos reguladores los bancos de inversión mismos en su apreciación de cómo están las distintas economías. Y lo que se ha perdido es un mecanismo estabilizador. Los nuevos mecanismos estabilizadores son los derivados. Entonces estamos en un mundo con un fondo monetario en flujo y con una tendencia privatizadora de la gobernanza financiera internacional, y yo creo que ese es el mundo en el que nos estamos desarrollando. Esto da para, digamos, contribuir hacia nuevas cosas y cuestionar algunas de las viejas instituciones que han dejado de ser lo rígidas que eran. Muchas gracias.